¿Sabías que hace más de 250 millones de años ocurrió la mayor extinción masiva que la Tierra ha visto? La extinción del Pérmico, también llamada la Gran Mortandad, borró hasta el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las terrestres. Este evento catastrófico cambió para siempre la historia de la vida en nuestro planeta. Hoy te llevaré a descubrir cómo sucedió, qué pudo haberla causado y qué legado dejó para la evolución que vendría después. En este viaje vamos a entender qué era el mundo en ese entonces, en el final de la era paleozoica. Conoceremos las formas de vida que existían y cómo un desequilibrio enorme transformó ecosistemas completos. Exploraremos las hipótesis científicas sobre las causas del desastre, desde gigantescas erupciones volcánicas hasta cambios climáticos extremos y acidificación oceánica. Te contaré también qué pistas dejaron los fósiles y las rocas para que hoy podamos reconstruir ese pasado tan oscuro. Además, veremos cómo este evento abrió la puerta para la evolución de nuevas especies y la aparición de grupos como los dinosaurios. ¿Sabías que sin esta extinción, la Tierra sería muy distinta hoy? Si alguna vez te has preguntado cómo funciona la extinción masiva más grande de la historia o quieres entender los efectos que tuvieron esos millones de años atrás, quédate hasta el final. Lo que descubrirás no solo es fascinante, sino también una lección sobre la fragilidad y resiliencia de la vida. Ahora sí, comencemos con un vistazo al mundo antes de la catástrofe. El Pérmico fue la última época del Paleozoico, un tiempo hace entre 299 y 252 millones de años. La Tierra se veía diferente. Todos los continentes estaban unidos formando el supercontinente Pangea, una enorme masa terrestre que dominaba el planeta. Las tierras interiores eran áridas y extensas, con vastos desiertos y climas extremos. En los océanos, la vida marina estaba en pleno auge, con una biodiversidad asombrosa. Los bosques se extendían en las zonas costeras, habitados por reptiles primitivos y los primeros mamíferos. Sin embargo, esta estabilidad aparente estaba a punto de romperse. Durante millones de años, fuerzas internas y externas comenzaron a desencadenar un cambio irreversible. Los primeros signos de crisis se manifestaron en la disminución de especies marinas, cambios en las temperaturas globales y alteraciones en la composición atmosférica. Este proceso, que tomó miles de años, terminó con un evento de extinción masiva que afectó a casi toda la vida compleja que existía. Los fósiles que han llegado hasta nosotros nos hablan de un mundo de grandes retos. En los océanos, especies como trilobites y ciertos tipos de moluscos desaparecieron para siempre. En tierra, los anfibios gigantes y reptiles primitivos sufrieron pérdidas devastadoras. Fue un golpe tan fuerte que la recuperación de la vida tomó millones de años. Pero, ¿qué pudo causar un desastre tan profundo? La respuesta no es sencilla, y hoy día sigue siendo motivo de debate y estudio. Entre las teorías más aceptadas está la de las enormes erupciones volcánicas en Siberia. Durante miles de años, se liberaron millones de kilómetros cúbicos de lava y gases tóxicos que modificaron la atmósfera y los océanos. Esto provocó un efecto invernadero intenso que aumentó las temperaturas, además de acidificar los océanos y reducir el oxígeno en el agua, generando un ambiente hostil para muchas formas de vida. También se barajan hipótesis relacionadas con impactos de asteroides, aunque con menos evidencia clara. A medida que avancemos, profundizaremos en cada una de estas causas y veremos cómo interactuaron para desatar la mayor crisis biológica de la historia. También exploraremos qué evidencias tenemos hoy, gracias a la ciencia moderna, para entender este fenómeno con detalle. Para entender la magnitud de la extinción del Pérmico, es fundamental conocer cómo funcionaban los ecosistemas antes del desastre. En los océanos, existían complejas redes tróficas con organismos como braquiópodos, crinoideos y peces primitivos que dominaban los mares. Los arrecifes de coral, aunque distintos a los actuales, formaban estructuras vitales para muchas especies. En tierra firme, los ecosistemas estaban dominados por una mezcla única de plantas y animales. Los helechos arborescentes, gimnospermas y coníferas eran comunes, formando densos bosques que daban refugio a los primeros grandes reptiles,
algunos con características muy diferentes a los animales que conocemos hoy. Sin embargo, el equilibrio comenzó a romperse cuando los niveles de oxígeno en la atmósfera y en los océanos empezaron a descender. Esto causó una reducción drástica en la capacidad de los organismos para respirar y metabolizar, afectando tanto a especies marinas como terrestres. La acidificación del agua también destruyó hábitats marinos fundamentales, como los arrecifes, lo que provocó el colapso de cadenas alimenticias enteras. Pero, ¿cómo se relacionan estos cambios con los volcanes de Siberia? La erupción masiva conocida como las trampas siberianas liberó enormes cantidades de dióxido de carbono, metano y otros gases contaminantes que desencadenaron este desastre ambiental. Además, el calor extremo generado por estas erupciones provocó un aumento de la temperatura global de hasta 10 grados Celsius en algunas regiones, creando un efecto invernadero brutal. Este calentamiento aceleró la evaporación de agua y generó sequías severas en vastas áreas de Pangea, mientras que en otras partes aumentaron las tormentas y las inundaciones. Este desequilibrio climático fue devastador para muchas especies incapaces de adaptarse o migrar a zonas más seguras. Por otro lado, algunas teorías sugieren que el impacto de un asteroide pudo haber sido un detonante adicional, aunque la evidencia no es tan clara como en la extinción de los dinosaurios. De haberse producido, un impacto de gran magnitud habría levantado nubes de polvo y partículas que bloquearon la luz solar, causando un invierno volcánico que detuvo la fotosíntesis y colapsó las cadenas alimenticias marinas y terrestres. A medida que el oxígeno disminuía en los océanos, se generaron zonas muertas donde ningún organismo podía sobrevivir. Estas zonas anóxicas se extendieron y provocaron la desaparición de especies clave, alterando el equilibrio de los ecosistemas marinos. Las extinciones en tierra no fueron menos dramáticas. Grandes anfibios y reptiles que antes dominaban los paisajes desaparecieron. Los que sobrevivieron fueron especies con adaptaciones especiales para enfrentar la sequía, el calor extremo o la escasez de alimento. La crisis del Pérmico no fue un evento rápido, sino un proceso que duró cientos de miles de años. Hubo episodios alternos de colapso y recuperación parcial, pero la vida nunca volvió a ser igual. La biodiversidad se redujo drásticamente y los nichos ecológicos quedaron vacíos, permitiendo que en la era siguiente, el Mesozoico, nuevas formas de vida evolucionaran y tomaran protagonismo. Después de la devastación del final del Pérmico, el mundo quedó irreconocible. La reducción brutal en la biodiversidad creó un paisaje dominado por unas pocas especies resistentes que lograron sobrevivir a condiciones extremas. Entre estos supervivientes estaban algunos grupos de reptiles llamados terapsidos, que, aunque afectados, lograron mantener cierta presencia y serán clave para entender la evolución hacia los mamíferos. También se destacan ciertos grupos de plantas resistentes a la sequía, como las coníferas primitivas que pudieron soportar los cambios climáticos severos. Pero la recuperación no fue inmediata ni sencilla. La recuperación ecológica tomó millones de años y estuvo marcada por etapas complejas donde diferentes comunidades biológicas intentaron establecerse en un planeta cambiante y hostil. Durante ese tiempo, la vida comenzó a diversificarse nuevamente, pero bajo nuevas condiciones ambientales. La reorganización de los ecosistemas provocó que nuevos grupos animales tuvieran la oportunidad de expandirse y evolucionar, muchos de los cuales sentarían las bases para la vida terrestre posterior. Una de las características más interesantes de esta recuperación fue la evolución de los arcosaurios, un grupo que incluye a los ancestros de los dinosaurios y cocodrilos. Estos animales lograron adaptarse muy bien a los nuevos ambientes, y con el tiempo se convirtieron en los protagonistas del Mesozoico, la llamada Era de los Reptiles. Su éxito se explica en parte porque muchas de las especies que competían con ellos desaparecieron, dejando espacios ecológicos vacíos para ser ocupados. En el ámbito marino, los ecosistemas también comenzaron a cambiar de forma notable. Después del colapso de muchos grupos tradicionales, como los braquiópodos y ciertos moluscos, otros animales marinos se diversificaron, incluyendo los primeros corales modernos y peces óseos que serían la base de la vida marina durante millones de años. Esta renovación permitió la formación de nuevos arrecifes y la reestructuración de las cadenas alimenticias.
También hay que destacar que la extinción del Pérmico no solo tuvo consecuencias biológicas, sino también geológicas y químicas. Los sedimentos que se depositaron durante y después de la extinción reflejan cambios en la composición química de los océanos y la atmósfera. Estos registros sirven como pistas para que los científicos puedan reconstruir los eventos que ocurrieron hace cientos de millones de años y comprender mejor cómo la Tierra respondió a este trauma ambiental. Otro punto fascinante es cómo este evento demostró la capacidad de la vida para reinventarse. A pesar de la pérdida casi total de especies, la vida no desapareció, sino que encontró caminos nuevos para adaptarse y diversificarse. La extinción del Pérmico es un ejemplo extremo de cómo la vida en la Tierra ha enfrentado desafíos colosales y ha emergido transformada. Entre las especies que lograron sobrevivir a la extinción del Pérmico, algunas poseen características realmente asombrosas. Por ejemplo, los celacantos, peces óseos que parecen fósiles vivientes, aparecieron mucho antes de esta crisis y lograron atravesarla con pocas modificaciones. Su capacidad para habitar aguas profundas y ambientes relativamente estables pudo ser clave para su supervivencia. Otro grupo interesante son los gingos, árboles que hoy son considerados fósiles vivientes y que también resistieron las condiciones adversas del Pérmico tardío. Los primeros mamíferos verdaderos aún no existían, pero los antecesores de estos pequeños animales, llamados sinápsidos, tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Muchos de ellos desarrollaron rasgos que serían fundamentales para la evolución posterior: metabolismo más eficiente, mejores sistemas de regulación térmica y hábitos nocturnos que los protegían del calor extremo diurno. Estas adaptaciones les permitieron no solo resistir, sino también prepararse para la diversificación que vendría millones de años después. Por otro lado, muchas especies que eran abundantes antes del evento no pudieron adaptarse. Los trilobites, por ejemplo, un grupo de artrópodos marinos muy exitosos durante el Paleozoico, desaparecieron para siempre. Su extinción marcó el fin de una era y dejó espacio para que otros organismos tomaran su lugar. Otro grupo que desapareció fue el de ciertos corales paleozoicos, cuya estructura era muy vulnerable a los cambios en la química del agua y la temperatura. Los reptiles primitivos que dominaban los continentes también tuvieron un destino mixto. Algunos linajes se extinguieron, mientras que otros dieron origen a formas más avanzadas que prosperaron en las nuevas condiciones. Por ejemplo, los proterosaurios y otros reptiles arcosaurios, como los antecesores de los cocodrilos, lograron salir adelante. Esto señala que la extinción no fue un borrón total, sino un filtro selectivo que privilegió ciertas adaptaciones. En el caso de las plantas, la crisis causó una importante reducción de la diversidad, pero también permitió que especies con mayor resistencia al estrés ambiental, como ciertas gimnospermas, ocuparan el espacio. Estas plantas desarrollaron sistemas de raíces más profundos y hojas adaptadas para conservar agua, características esenciales para sobrevivir en un clima más seco y cambiante. Un fenómeno muy interesante posterior a la extinción fue la llamada explosión evolutiva del Triásico, un periodo en el que los ecosistemas empezaron a recuperar diversidad rápidamente y aparecieron nuevos grupos animales y vegetales. Durante este tiempo emergieron los primeros dinosaurios, pterosaurios y mamíferos más avanzados, además de que la vida marina incorporó nuevos tipos de moluscos y peces. Tras la extinción del Pérmico, la Tierra experimentó transformaciones profundas no solo en la vida sino también en su dinámica geológica y climática. El supercontinente Pangea, aunque aún intacto, comenzó a mostrar señales de tensiones internas que eventualmente lo fragmentarían en los continentes actuales. Estas fracturas provocaron la formación de grandes fallas y volcanismo activo que influyeron en el clima y la evolución biológica durante el Triásico. El aumento en la actividad volcánica no se limitó a Siberia. Otras regiones comenzaron a experimentar erupciones significativas que liberaron gases y cenizas a la atmósfera. Esto generó fluctuaciones climáticas que obligaron a las especies a adaptarse continuamente o enfrentarse a la extinción. Los patrones climáticos pasaron por fases de calentamiento y enfriamiento, alternancia que favoreció la diversificación en algunos grupos mientras eliminaba a otros menos resistentes. Además, los océanos comenzaron a cambiar su química gradualmente.
El oxígeno regresó lentamente a las aguas profundas, lo que permitió la reaparición de ecosistemas más complejos y el regreso de formas de vida que habían desaparecido. Sin embargo, esta restauración fue desigual. Algunas regiones permanecieron inhóspitas durante largos periodos, mientras que otras se convirtieron en verdaderos refugios para la evolución. Un elemento clave para la diversificación en el Triásico fue la ocupación de nuevos nichos ecológicos. Con tantos espacios vacíos tras la extinción, los organismos que sobrevivieron se expandieron y evolucionaron rápidamente para llenar esos vacíos. Aparecieron nuevos hábitos, desde herbívoros que cambiaron la vegetación hasta depredadores que modificaron las cadenas alimenticias. Esta dinámica aceleró la evolución y sentó las bases para los ecosistemas más modernos. El Triásico también vio la aparición de los primeros mamíferos verdaderos, que aunque pequeños y poco numerosos, representaron un avance crucial en la historia evolutiva. Estos animales tenían sistemas más eficientes para mantener su temperatura corporal, mayor capacidad para procesar alimentos y hábitos de vida que les permitieron coexistir con grandes reptiles dominantes. La recuperación biológica fue acompañada por cambios en la composición de la atmósfera. Se observó una recuperación gradual del oxígeno y una disminución de gases tóxicos, lo que facilitó el aumento en la complejidad y tamaño de los organismos. Esto permitió la evolución de ecosistemas más estables y con mayor diversidad de formas de vida. La extinción del Pérmico puede verse como un punto de inflexión en la historia de la Tierra. Marcó el fin de un mundo dominado por ciertas formas de vida y el inicio de otro, en el que emergieron nuevas especies y ecosistemas. Este evento dejó una lección clara: la vida es resiliente, pero también vulnerable a cambios drásticos en el ambiente. Comprender esta extinción nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia relación con el planeta y los riesgos que enfrentamos hoy. Una consecuencia menos conocida pero fundamental de la extinción del Pérmico fue su impacto en la evolución de los ciclos biogeoquímicos, esos procesos que regulan el flujo de elementos esenciales como el carbono, nitrógeno y fósforo en la Tierra. La interrupción masiva de la vida afectó profundamente estos ciclos, generando desequilibrios que tardaron millones de años en estabilizarse. Por ejemplo, la desaparición de gran parte del fitoplancton en los océanos provocó una caída en la captura de dióxido de carbono atmosférico. Esto significó que más CO2 permaneció en la atmósfera, intensificando el efecto invernadero y elevando las temperaturas globales. A su vez, la degradación de materia orgánica acumulada liberó nutrientes en formas químicas que alteraron la composición de los océanos, causando episodios repetidos de anoxia, falta de oxígeno. Estos ciclos alterados no solo afectaron a los organismos vivos, sino también a la formación de depósitos minerales. Por ejemplo, en el registro geológico se observa un incremento inusual en la formación de depósitos de sulfuro y ciertos minerales metálicos, señal de condiciones ambientales extremas. Los cambios químicos dejaron huellas que hoy podemos identificar en las rocas y que confirman la magnitud del desastre. Además, la extinción masiva modificó la estructura de las comunidades microbianas, que desempeñan un papel crucial en estos ciclos. Algunos grupos de bacterias y arqueas adaptados a condiciones extremas prosperaron durante este tiempo, ayudando a mediar en la recuperación de los ecosistemas. Por ejemplo, las cianobacterias, responsables de gran parte de la fotosíntesis, se diversificaron posteriormente, recuperando la producción de oxígeno. La relación entre la extinción del Pérmico y los cambios en los ciclos biogeoquímicos también puede ayudar a entender eventos climáticos actuales. Los científicos estudian estos procesos para prever cómo responderán los ecosistemas a las perturbaciones causadas por la actividad humana, como el aumento de gases de efecto invernadero o la contaminación química. Un elemento particularmente sorprendente es que, pese a la devastación, la vida microbiana fue clave para la recuperación del planeta. Sin estos organismos, la restauración de la atmósfera y los océanos habría sido mucho más lenta, retrasando la evolución de formas de vida más complejas. Este capítulo oscuro de la historia de la Tierra muestra cómo los procesos a escala global están interconectados. Los cambios en la vida afectan la química del planeta, que a su vez influye en la evolución de la biosfera.
La extinción del Pérmico nos recuerda que los equilibrios naturales son delicados y que cualquier alteración significativa puede tener consecuencias profundas y duraderas. Un aspecto fascinante que suele pasar desapercibido sobre la extinción del Pérmico es su impacto en la evolución de las relaciones ecológicas, especialmente en la aparición de nuevas estrategias de supervivencia. La catástrofe no solo eliminó especies, sino que también transformó las formas en que los organismos interactuaban entre sí y con su entorno. Antes de la extinción, muchas especies vivían en relaciones bastante estables, con depredadores y presas bien establecidos y ecosistemas relativamente equilibrados. Pero la crisis alteró estas interacciones de raíz. Por ejemplo, la escasez de recursos y el cambio en la estructura de las comunidades obligaron a los organismos a desarrollar nuevas formas de defensa, alimentación y reproducción. Surgieron adaptaciones como la especialización en dietas, cambios en los hábitos de actividad y estrategias para evitar la depredación. Los depredadores, por ejemplo, comenzaron a explorar diferentes nichos alimenticios y a desarrollar habilidades que antes no tenían, como mayor agilidad o cambios en la dentición. Esto provocó una especie de carrera armamentista evolutiva donde las presas también tuvieron que adaptarse rápidamente, desarrollando caparazones más resistentes, camuflaje y conductas evasivas. Este proceso aceleró la complejidad de las redes tróficas y promovió la diversificación en múltiples niveles. Algunas especies comenzaron a vivir en grupos o colonias, aumentando sus probabilidades de supervivencia frente a condiciones adversas. También emergieron formas de reproducción más eficientes, como el cuidado parental, que mejoró la tasa de éxito en la descendencia. En las plantas, las relaciones con polinizadores y dispersores de semillas cambiaron también. La selección natural favoreció flores con estructuras más complejas para atraer insectos, y semillas con mecanismos especiales para dispersarse en ambientes hostiles, facilitando la colonización de nuevos territorios. Este periodo post-extinción puede verse como una especie de laboratorio evolutivo donde la presión ambiental impulsó la innovación biológica. Las nuevas interacciones y estrategias moldearon los ecosistemas y prepararon el camino para la biodiversidad que vemos en eras posteriores. Por eso, la extinción del Pérmico no solo fue una pérdida masiva, sino también un punto de inflexión para la evolución de las relaciones ecológicas. Entender estos cambios nos permite apreciar cómo la vida ha evolucionado no solo en función de las especies, sino también en función de sus interacciones. Otro fenómeno intrigante ligado a la extinción del Pérmico es el cambio en la composición y estructura del suelo a nivel global. Los suelos son ecosistemas complejos que sustentan la vida terrestre y regulan el ciclo de nutrientes esenciales. Tras la extinción masiva, los suelos sufrieron transformaciones drásticas que afectaron la capacidad de la Tierra para sostener plantas y, por ende, todo el ecosistema terrestre. Durante el Pérmico, gran parte de la Tierra estaba cubierta por suelos ricos en materia orgánica, formados por la descomposición de abundantes plantas. Sin embargo, la muerte masiva y la erosión acelerada causada por la pérdida de vegetación provocaron la degradación de estos suelos. Se generaron áreas extensas con suelos erosionados, poco fértiles y con baja capacidad para retener agua. Este deterioro afectó directamente la regeneración de la flora. Sin un suelo adecuado, muchas especies de plantas tuvieron dificultades para restablecerse, lo que prolongó el tiempo de recuperación de los ecosistemas terrestres. Además, la disminución de la cubierta vegetal incrementó la erosión eólica, causando la dispersión de polvo y sedimentos finos que modificaron la composición atmosférica y afectaron la fotosíntesis. Los cambios en el suelo también influyeron en la diversidad microbiana, vital para la formación de humus y la liberación de nutrientes. Las comunidades microbianas se vieron forzadas a adaptarse a condiciones más áridas y menos nutritivas, lo que a su vez afectó la fertilidad y estructura de los suelos en el largo plazo. Estas modificaciones también tuvieron repercusiones sobre la evolución de las plantas. Las especies que sobrevivieron desarrollaron raíces más profundas y sistemas para captar nutrientes en condiciones pobres. Estas adaptaciones permitieron la colonización de áreas degradadas y la formación de nuevos tipos de vegetación, que a la larga cambiaron la dinámica del ecosistema terrestre. Por otro lado,
Los suelos también actuaron como un reservorio para ciertos compuestos químicos liberados durante la crisis, como metales pesados y otros elementos tóxicos, lo que representó un desafío adicional para la vida que intentaba restablecerse. Este aspecto menos visible pero crucial de la extinción del Pérmico nos muestra que la catástrofe afectó no solo a los organismos visibles, sino también a los procesos fundamentales que sustentan la vida en el planeta. La lenta recuperación de los suelos fue un factor limitante importante para la regeneración de los ecosistemas terrestres y condicionó la evolución posterior. En el Pérmico tardío, justo antes de la extinción, los océanos albergaban vastas y complejas comunidades marinas dominadas por organismos como los braquiópodos, ammonites y trilobites, que habían prosperado durante millones de años. Sin embargo, la extinción marcó un quiebre abrupto en estas comunidades, eliminando alrededor del 96% de las especies marinas, un golpe devastador para la vida en el agua. Después de la extinción, los ecosistemas marinos tuvieron que reinventarse completamente. Los ecosistemas bentónicos, que incluyen organismos que viven en el fondo marino, fueron los más afectados. Las condiciones de hipoxia o anoxia, baja o nula concentración de oxígeno, en muchas regiones profundas del océano impidieron la recuperación rápida de las comunidades bentónicas tradicionales. Este vacío ecológico facilitó la expansión y evolución de nuevos grupos marinos, como los corales modernos que comenzaron a formar arrecifes más complejos, y los peces óseos que gradualmente reemplazaron a los peces cartilaginosos y otras formas anteriores. Los ammonites, aunque muy golpeados, lograron sobrevivir y diversificarse durante el Mesozoico, convirtiéndose en importantes indicadores fósiles. También se observó un aumento en la proliferación de organismos planctónicos, como ciertos tipos de foraminíferos, que se adaptaron a las nuevas condiciones oceánicas. Estos organismos microscópicos jugaron un papel fundamental en la recuperación de la productividad marina y en la estabilización de los ecosistemas. Un fenómeno crucial fue el desarrollo de nuevos nichos ecológicos en los océanos, impulsado por la disponibilidad de espacio y recursos tras la extinción masiva. Esto permitió que evolucionaran formas novedosas de alimentación, reproducción y locomoción, aumentando la diversidad biológica y la complejidad de las cadenas alimentarias marinas. Los cambios en la química oceánica también influyeron en la evolución marina. La acidificación temporal de los océanos, causada por la liberación masiva de CO2, afectó a organismos con conchas calcáreas, favoreciendo a aquellos con estructuras más resistentes o que desarrollaron nuevas estrategias para construir sus esqueletos. Además de los impactos biológicos y ambientales, la extinción del Pérmico tuvo consecuencias significativas sobre la evolución de la reproducción en muchos organismos. La crisis ambiental creó presiones selectivas que impulsaron innovaciones reproductivas que cambiaron para siempre las estrategias de vida. Antes del evento, muchas especies tenían ciclos reproductivos ligados a condiciones estables y predecibles. Sin embargo, tras la extinción, la incertidumbre ambiental, la escasez de recursos y el aumento de la competencia por sobrevivir, favorecieron el desarrollo de ciclos más flexibles y estrategias reproductivas más eficientes. Por ejemplo, en varios grupos de reptiles y plantas, apareció la reproducción vivípara, donde las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, aumentando las probabilidades de supervivencia en ambientes hostiles. Además, se incrementó la aparición de mecanismos de cuidado parental, una estrategia evolutiva que asegura protección y alimentación a la descendencia en sus primeras etapas. Entre los invertebrados, ciertos grupos desarrollaron métodos de dispersión más efectivos para colonizar nuevos hábitats, como larvas planctónicas capaces de recorrer grandes distancias, aumentando la posibilidad de encontrar condiciones más favorables. Las plantas también evolucionaron hacia semillas con estructuras que facilitaban la dispersión por el viento o por animales, un cambio vital para colonizar territorios afectados por la extinción y aprovechar los nuevos nichos disponibles. Otra innovación fue la reproducción asíncrona, que permitió a algunas especies no depender de temporadas específicas para reproducirse, una ventaja crucial cuando las condiciones climáticas y ambientales eran impredecibles. Estos cambios reproductivos no solo aumentaron las tasas de supervivencia, sino que también fomentaron una mayor diversidad genética, esencial para la adaptación a largo plazo en un mundo cambiante.
Además de las transformaciones en la biología y los ecosistemas, la extinción del Pérmico también dejó una huella profunda en la diversidad genética y la evolución molecular de los organismos. La reducción masiva de la biodiversidad generó un efecto de cuello de botella genético en muchas poblaciones, con consecuencias importantes para la variabilidad y adaptación futura. Un cuello de botella ocurre cuando una población se reduce drásticamente en tamaño, lo que disminuye la diversidad genética. Esto puede limitar la capacidad de adaptación a nuevos cambios ambientales y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades. Tras la extinción, muchas especies sobrevivientes experimentaron este fenómeno, enfrentándose a retos para mantener su viabilidad a largo plazo. Sin embargo, esta reducción también propició procesos evolutivos interesantes. En las poblaciones pequeñas, ciertas mutaciones, tanto beneficiosas como neutrales, podían fijarse más rápidamente. Esto aceleró la aparición de nuevas características adaptativas que permitieron a algunos grupos prosperar en las condiciones post-extinción. Por ejemplo, se cree que esta etapa fue crucial para la evolución de rasgos complejos en los sinápsidos, los antecesores de los mamíferos, como la mejora en la regulación térmica y el desarrollo de cerebros más grandes. La presión selectiva y los cambios genéticos acelerados contribuyeron a que estos animales adquirieran ventajas que serían determinantes en la historia evolutiva. A nivel molecular, se detectan señales en el ADN fósil y en las reconstrucciones filogenéticas que indican periodos de diversificación acelerada justo después del Pérmico. Este fenómeno, conocido como radiación adaptativa, describe cómo los organismos se expandieron rápidamente en nuevos nichos vacíos, generando una explosión de diversidad en relativamente poco tiempo. Además, los cambios en la estructura genética favorecieron la evolución de mecanismos de reparación del ADN y sistemas inmunológicos más sofisticados, vitales para sobrevivir en ambientes hostiles y con mayor presión ambiental. Estos procesos muestran que la extinción del Pérmico no solo fue una crisis externa, sino que también impulsó transformaciones profundas dentro de las células y los genomas de los organismos, moldeando la base molecular de la vida futura. Una consecuencia fascinante y poco discutida de la extinción del Pérmico es su influencia sobre la evolución de la bioluminiscencia en organismos marinos y terrestres. La pérdida masiva de especies abrió un camino para que esta capacidad evolucione y se diversifique, jugando un papel esencial en la comunicación, la defensa y la búsqueda de alimento. Antes del evento, la bioluminiscencia ya existía en algunos organismos, pero tras la extinción, la alteración de los ecosistemas y la presión selectiva aceleraron la aparición de nuevos organismos bioluminiscentes con funciones más especializadas. En ambientes oscuros, como las profundidades oceánicas afectadas por la falta de luz y oxígeno, la bioluminiscencia se convirtió en una herramienta vital para la supervivencia. En los océanos postpérmicos, muchas especies desarrollaron patrones lumínicos para atraer presas o confundir a depredadores. Esta evolución también favoreció la comunicación entre individuos de la misma especie, facilitando el apareamiento y la cooperación en ambientes donde otras señales podían ser ineficaces. En tierra firme, algunos insectos comenzaron a aprovechar la bioluminiscencia para atraer parejas o advertir a posibles depredadores sobre su toxicidad. Este mecanismo se volvió un arma evolutiva tanto para defensa como para estrategias reproductivas. El desarrollo de bioluminiscencia también está ligado a cambios en las rutas metabólicas y la producción de compuestos químicos específicos, lo que refleja una compleja interacción entre evolución molecular y adaptación ecológica. La capacidad de generar luz propia no solo mejoró la supervivencia, sino que abrió un abanico de posibilidades para nuevas formas de interacción. Este fenómeno muestra cómo, incluso tras una catástrofe de proporciones inimaginables, la vida puede reinventarse con innovaciones sorprendentes. La bioluminiscencia se volvió un ejemplo de cómo las presiones ambientales pueden estimular la creatividad evolutiva, dando lugar a características que aún hoy admiramos. Un aspecto vital para comprender la extinción del Pérmico es el papel que desempeñaron las erupciones volcánicas masivas en la región de Siberia, conocidas como las traps siberianas. Este evento geológico fue uno de los más grandes de la historia de la Tierra y tuvo un impacto directo y devastador en el ambiente global.
Las traps siberianas consistieron en una serie de erupciones volcánicas que duraron cientos de miles de años y cubrieron vastas áreas con lava basáltica. Estas erupciones liberaron enormes cantidades de gases volcánicos, como dióxido de carbono, dióxido de azufre y metano, que alteraron la atmósfera y la química de los océanos. El dióxido de carbono incrementó el efecto invernadero, elevando las temperaturas globales, mientras que el dióxido de azufre causó lluvias ácidas que dañaron la vegetación terrestre. Además, la liberación de metano, un gas mucho más potente como efecto invernadero, aceleró el calentamiento planetario. Estas condiciones extremas generaron un estrés ambiental sin precedentes para los ecosistemas, reduciendo la capacidad de muchos organismos para sobrevivir y reproducirse. La acidificación de los océanos, combinada con la hipoxia, hizo que la vida marina se desplomara, especialmente las especies con conchas calcáreas. Asimismo, la actividad volcánica provocó la liberación de grandes cantidades de partículas y aerosoles que bloquearon la luz solar, afectando la fotosíntesis y reduciendo la producción primaria tanto en tierra como en mar. Esto generó un colapso en las cadenas alimentarias y aceleró la extinción. El impacto de las traps siberianas no fue solo inmediato. Sus efectos se prolongaron durante miles de años, alterando profundamente el clima y la composición atmosférica, lo que retrasó la recuperación de los ecosistemas. Este episodio volcánico también fue crucial para desencadenar ciclos de retroalimentación positiva, como la descomposición acelerada de materia orgánica que liberó aún más gases de efecto invernadero, amplificando la crisis. Entender la magnitud y el papel de las traps siberianas es fundamental para comprender cómo procesos geológicos pueden influir directamente en la biosfera y provocar extinciones masivas. ChatGPT Plus. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de la extinción del Pérmico, uno de los eventos más dramáticos y reveladores de la historia de nuestro planeta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre la prehistoria y los secretos que nos dejó la Tierra. Dale like si disfrutaste el contenido, suscríbete para no perderte ninguna entrega nueva, y activa la campanita para que cada historia llegue directo a ti. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que habría pasado si la extinción del Pérmico no hubiera ocurrido? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tus ideas. Y para seguir explorando, aquí te dejo un vídeo que seguro te va a fascinar.